Buenos días a todos. Espero que tengáis una buena mañana. Bueno, en primer lugar, hemos visto que hoy hemos emitido un poquito más temprano, que como siempre me cambian el horario. ¿Qué le vamos a hacer? Así que bueno, he decidido que en vez de cambiar de día, pues voy a hacerlo un poquito más temprano a ver qué tal me sale el experimento. Em, Vamos hoy a continuar como por donde lo dejamos el otro día. El otro día estuvimos viendo lo que era la Sega Mega Drive, vimos qué eran las características que tenía, qué juegos había, estuvimos viendo algunos juegos caseros que se siguen haciendo hoy en día, utilizando el SGDK, que es lo que vamos a ver hoy. Estuvimos viendo también pues todos los periféricos que también tenía la Mega Drive, estuvimos comentándolos y estuvimos viendo bastantes cositas. También estuvimos sobre todo configurando el entorno, viendo qué herramientas necesitábamos y todo lo que es necesario para comenzar. También al final ya hicimos nuestro primer juego, entre comillas, ¿no? Hicimos Lola Mundo y pudimos verlo cómo podíamos crearlo, lo compilábamos, se generaba la ROM y luego ya después directamente pues lo ejecutábamos en un emulador. Pero claro, eso es un juego muy bonito, que es alguna letra. Madre mía, qué paso de juego. Por eso hoy vamos a empezar a ver más cositas. ¿Vale? Vamos a empezar a ver lo que son los controles, los fondos, los sprites, la música y algunas cosas más avanzadas. Voy a ir mencionándolo aquí en lo que es distintos ejemplos que he dejado el enlace en el acerca del canal, ¿vale? Siempre pongo alguna presentación o repositorio de ejemplos, dejo el enlace en el acerca de para la gente de Twitch, por si lo queréis ver en directo, o para aquellos que tengan la versión en diferido a través del canal de YouTube, pues directamente que sepáis que tenéis el... Muy buenos días, señor Chris, el señor Chris Corru que está aquí. Em, que sepáis eso, que se me ha ido. Ah, nada, lo que comentaba. Que en YouTube tendréis en cada vídeo, pues os dejo el enlace en la descripción. También ya sabéis que en YouTube suelo partir estos los distintos capítulos, por si queréis alguna parte en concreto, pues hacéis clic y se va directamente a esa parte. Cosa que en Twitch, claro, como es directo, pues va a ser complicado. Podría hacer clips y cosas así, pero prefiero hacerlo a nivel de YouTube por el tema de que allí se quedará más tiempo. En Twitch, como todavía estoy empezando y no tengo ni afiliado, pues claro, los vídeos no se grabarían más de una semana y claro, si lo queréis ver más adelante es más complicado. De ahí el que tenga el canal. Bien, pues vamos a ver qué es lo que vamos a decir. Vamos a ver, empezar a ver qué es lo que vamos a ver hoy. Pero antes de ello, voy a hacer un poco de spam. ¿Vale? Spam propio. Siempre me gusta y en cada sistema trataré de buscar bibliografía o información interesante que pondré de enlace. En los paneles de acerca de he puesto un nuevo panel que es el de libros, donde vamos a comentar libros y bibliografía acerca del mundillo de la creación de videojuegos clásicos. Obviamente vamos a empezar por el de Mega Drive y voy a hacer un poco de spam, ya que yo soy el autor del libro. Este libro, que es el de desarrollo Homebrew para 16 bits, que está la versión en español, que es esta, y luego el 16 bits Homebrew Development, que literalmente es la versión en inglés del libro. El libro te enseña a utilizar SGDK de manera muy sencillita, con ejemplos, y va comentando un poco todo. De ahí que inicie con la Mega Drive porque es que tengo más fresco al haber escrito esto. ¿Vale? No es que venga aquí a hacer spam para que me compréis el libro. Que si queréis os lo agradezco, pero bueno, que sepáis que existe. Que el que lo puede encontrar en Amazon por versión digital para Kindle o para tapa blanda. Ahí tenéis el enlace. Y también lo tenéis acerca de, por si acaso no pilláis el vídeo, pues que lo tengáis directamente en el canal. La gente de YouTube, pues lo mismo, lo pondré en el vídeo. Simplemente lo quería comentar porque el otro día lo iba a poner, pero se me olvidó comentarlo con las prisas. Pero bueno, lo he querido decir hoy, sobre todo por si acaso queréis profundizar más, pues que sepáis que existe esto. Obviamente no me quedaré aquí. Es decir, este es el primer libro que comento porque es el primer sistema que comentamos. Por ejemplo, cuando veamos el de Spectrum, comentaré un libro de programación de Spectrum. O cuando veamos también el de Commodore, también tengo libros de Commodore, algunos muy interesantes. Bueno, son 4 libros realmente ya, y esa gente sigue. Me gusta mucho cómo lo hacen. Y bueno, alguna cosita más.
¿vale? O comentamos algún libro o página web o bibliografía que pueda ser interesante, pues lo vais comentando en el canal. Bien, vamos ya a entrar en materia y vamos a ver lo que son los controles, porque ayer, el lunes ya, hace 2 días, estuvimos con el primer juego y era nada más que el Hola Mundo. No había ninguna interacción con el usuario, cuando realmente un videojuego, a no ser que sea algún juego de estos que son más una película que un juego, no voy a decir, pero... Metal Gear, por ejemplo, directamente hace falta poder interactuar con el videojuego para que se considere videojuego. Por eso es útil saber trabajar con los mandos, con estos mandos, con directamente los mandos de Mega Drive. Si me disculpáis, voy a ir a por los mandos, porque claro, de todas maneras seguís oyéndome y voy a ir a por los mandos que los tengo aquí. Directamente para que veáis algunos modelos de mandos. Entonces, voy a coger aquí la Mega Drive que ya tengo, con los mandicos 1 y 2. Guardo. Y un momento. Y después lo que no se me olvide cogerlo. Bien. A ver. Los mandos de Mega Drive principalmente son parecidos al que tenéis en la imagen. Ese es un mando de Mega Drive. Creo que esta era la versión europea, correcto. Y tenía un conector DIN 9, como este, ¿vale? Se le llama también de Atari. Y este es el de 3 botones. ¿Por qué? Porque aquí a la derecha, aquí tiene 3 botones. El A, el B y el C. También tiene un cuarto botón, que es el Start, y una cruceta que funcionaba en 8 direcciones. No como algunas otras consolas que a lo mejor tenían 4. Pero bueno, estamos hablando de más antiguas, ya a partir de... No sé si era a partir de la NES si tenía algo de 8 direcciones. No Sí, creo que sí, sí tenía. ¿Vale? Entonces simplemente que sepáis eso, que esta era la cruceta de Sega. Y aquí los 3 botones, el A, el B y el C. Dependiendo del juego, pues tenían diferentes opciones. ¿Vale? Por ejemplo, en el Sonic solo te hacía falta uno de los 3 botones. Cualquiera de los 3 botones era para saltar, daba igual. En los Streets of Rage, el B era para pegar, el C para saltar y el A para usar la magia, que normalmente te equivocabas si le dabas en el primer momento y ala, ya te has quedado sin magia. Luego estaba el mando de 6 botones, que ahora vamos a ver en la pantalla. Bueno, perdón, el mando de 6 botones, que tiene 3 botones extra, el X, Y y Z, botón Start y la cruceta. Y además tiene un botón extra, que es el botón Mode, que esto es para ver, porque había juegos que no eran compatibles con 6 botones y podía dar problemas. Tú con este botón podías transformar el mando a 3 botones o a 6 botones, dependiendo de lo que tú quisieras. Entonces, por eso a veces algunos juegos podía que usar el botón Mode para decirle que solo usara el modo 3 botones. Usando ese GDK podemos usar hasta 8 controladores, pero como dije el otro día, la Mega Drive solo tiene 2 conectores. ¿Qué hacemos? Bien, había diferentes opciones. Había multitaps, algunos de EA, o sea, de Electronic Arts, cuando eran buenos. Otros de... que eran de otras marcas, o incluso de algunos de SEAT, si no recuerdo mal, no me acuerdo. O había algunas cosas especiales, como por ejemplo este Micro Machines Turbo Tournament, que tenía 2 conectores de mando en el propio cartucho. Entonces podías jugar hasta 4 jugadores, 2 de la consola y 2 del mando aquí y tal. Si tenías el multitap, pues directamente podías conectar hasta 8. O sea, 4 y 4 por cada conector de la consola. Bueno, pues estaba interesante eso. También, por supuesto, es compatible SGDK con los tanto mandos de 3 botones como de 6 botones. Aunque había muchos más periféricos. Había un joystick, había un teclado, una tableta gráfica. Había también, bueno, el Activator. Y un ratón. Un ratón que era como este. Este es el Sega Mouse. Que este era el de Japón y creo que también Europa. Pero en América era otro tipo de ratón. Porque este no tiene 3 botones. El de América sí tenía 3 botones. Simplemente pues eso. Que sepáis que existía un ratón y había algunos juegos compatibles con como el Canon Folder, el famoso Lemmings. Eran compatibles con ratón y si tenía el ratón, pues podías jugar con ellos. Pero vamos a ver ya, a entrar ya en materia. Ya he hablado de los distintos tipos de mandos que teníamos
y de los distintos periféricos, pues ahora vamos a ver cómo podemos trabajar en la consola con estos controladores. ¿Cómo se puede? Pues muy sencillo. Estos controladores se pueden trabajar de forma síncrona o asíncrona. Y vosotros diréis, ¿y eso qué significa? Bien. Lo que significa lo siguiente, voy a avanzar por los síncronos. Los síncronos es que se trata de utilizar. Vosotros recordad que hicimos un bucle y se iba ejecutando ese bucle infinito mientras se estuviera ejecutando el juego, que siempre. Y lo que pasaba era que había una función que es el sysDoVBlank process, que es que espera a que termine de pintar y continúa. Pues en ese bucle podemos leer en cada iteración qué botones se han pulsado. Entonces, eso se hace con esta función, con la joy-bajo, ¿vale? Read joypad. Esto lo que hace es que directamente me va a devolver un entero que tiene los valores, ahí metido uno detrás de otro, los valores de los botones que he pulsado. Pero si os dais cuenta, aquí, ¿vale? Aquí en el Joy 1, ese Joy 1 significa el controlador 1, el player 1. Que normalmente era el dueño de la casa, no sé que te peleara y entonces... el Joy 2 era el segundo jugador, el Joy 3, el Joy 4, así hasta 8. Esos son los controladores, no los puertos. Los puertos distintos, que aquí pone puerto, pero no tiene por qué. El puerto puede ser distinto. Entonces, eso de ahí lo que nos va a permitir es leer qué botones ha pulsado el controlador 1, el primer controlador, ni más ni menos. Entonces, eso nos devuelve un número, una máscara, por así decirlo, con todos los botones que se han pulsado. ¿Cómo puedo comprobar que he pulsado un botón específico? Pues muy sencillo. Puedo usar el operador de C, el operador lógico I, que no es lo mismo que el AND o el I de las operaciones de la combinación de lógica. No es exactamente lo mismo. Sí se basa en lo mismo, es hacer una operación AND a nivel de bits, pero el otro lo hacía a nivel de palabras, si no recuerdo mal. Entonces, o a nivel de booleano. Entonces, no cambia un poquito. Entonces, lo que se hace es, si valor y button up devuelve un verdadero, es decir, que está incluido, entonces ejecuta lo que hay en el if. Este es el operador y luego está el operador o lógico, que es lo mismo que el operador AND de C normal, pero solamente uno. Me voy a poner dos. ¿Vale? Entonces, esos son los controles síncronos. Vamos a ver los ejemplos. Los ejemplos, ¿dónde están? Vamos a verlos. Mirad, los ejemplos. Yo tengo aquí el Visual Studio. Tengo aquí todos los ejemplos que vamos a ver, o casi todos los que vamos a ver. Algunos extra, ya cada uno lo verá si quiere. Pero está en GitHub, /azul, /mdbook-examples. Obviamente, repito, os lo he dejado puestos en la descripción de lo que da el canal, acerca de él, lo tenéis puesto. Tenéis el enlace, así que podéis entrar directamente. Aquí tenéis un montón de ejemplos. Tenemos desde el Hola Mundo, que ya vimos el otro día. Ahí lo tenéis, el Hola Mundo, que me parece un Hello Sega. Exactamente lo mismo que habéis visto vosotros. Y el Controls 1. El Controls 1 es el de la forma síncrona. La forma síncrona, lo que he dicho es, en cada iteración del bucle, leo qué botones he pulsado. Si he pulsado algún botón, entonces hago algo. Y eso es importante. Vamos a ver el código de ese ejemplo, que ya empieza a ser un código más complejo que el del Hola Mundo. Fijaos, ¿vale? Aquí no os asustéis por este error, es que porque obviamente no tengo configurados los directorios donde están los includes. Ahora explicaré qué es eso. También porque he abierto toda la carpeta con todos los ejemplos en vez de abrir solamente uno, que por eso puede dar algún problema. Fijaos, aquí tengo dos cosas importantes. Primero, las librerías que utilizo, el de genesis.h, perdón, el pelo lo de ahí. El genesis.h, después un fichero de constantes, que ahora explicaré lo que es eso. Me pone esto bien, que se me ahora. Un fichero de constantes y luego tengo dos prototipos. Uno que es printchar y otro read input. Son prototipos de funciones para después definirlas. Pueden estar en diferentes ficheros o el mismo fichero como en este caso. Entonces después en el main hago mi while 1 y lo primero que hago es read input.
Y después mi sys do vblank process, es decir, espera que termine de pintar. Si os dais cuenta, la lógica no es que sea muy complicada. Bien, la lógica es lo siguiente. Bueno, la función printchar lo único que hace es como un wrapper, es decir, encapsulo la llamada al vdp drawText. Da igual lo mismo. Lo mismo es. Guardo un texto que es un puntero a char. Recordad, los punteros a char es lo mismo que un array y el nombre de un array es lo mismo que un puntero. Acordad de eso, lo estuvimos viendo en el repaso de C. En qué tile va la posición X y en qué tile va la posición Y. Ya está, es un wrapper. Y entonces aquí en el read input, lo primero que hago es lo siguiente. Leo lo que haya en el mando 1, es decir, en el controlador 1. ¿Vale? Si yo he pulsado la A, pues debería decir que he pulsado la A. Si pulso la B, pues la B, etc. Entonces, eso nos devuelve una máscara, un número ahí con todo lo que yo haya pulsado. Entonces se empieza aquí. Entonces, para cada botón dices, si value y lógico button up es directamente ya una... Esto sería una constante que directamente está preparada para decir, oye, ¿esto es el botón arriba? Sí, botón abajo, el que sea. Tiene para todos los botones, incluidos los de los ratón o algunos incluso especiales. Por ahora lo dejamos ahí. Y hago un printchar y aquí veréis que hay un montón de constantes, ¿vale? Que ahora explicaré dónde están. Con posiciones. En vez de estar poniéndolo a pelo, pues lo interesante puede ser ponerlo por constante. Y eso te puede ayudar mucho. Entonces tengo, si está pulsado, muestra un texto y si no, muestras un texto vacío. Que en realidad se puede borrar de otra manera, tiene su función de borrado para borrar texto, pero por ahora lo voy a hacer así para que entendáis un poco cómo funciona. Tenemos la posición X, posición Y, pero voy poniendo cada posición X e Y de donde quiero que salga el botón. Ahora veremos cómo funciona. Y así para cada botón. Arriba, izquierda, derecha, abajo, A, B, C y Start. Para hacer una, por ejemplo, esto sería una utilidad de diagnóstico de que funcionan todos los botones de un controlador. Puede ser útil eso. Entonces, si yo abro yo aquí mi terminal, vamos a abrir la terminal, ahí estás. Y aquí me voy a estos controls. Vale. Ahí lo tenéis. Y aquí yo hago mi control mayúscula P para llamar a Genesis Code. Y hago un compile and run. Vale, esto va a ir haciendo su compilación. Compila y... No parece que haya hecho nada, no hay nada. Pero si yo pulso un botón... ¡Uy! ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y si pulso varios? ¿Y si pulso arriba, abajo, derecha, izquierda? Llega un momento que no puede pulsar todo. Sí puede. Y me falta uno que es pero me faltan dos, el Start. Ahí tenéis todos los botones funcionando. Es decir, podemos decir que el controlador funciona. Todo lo dicho. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí estoy en cada ciclo, pulso o no pulse, comprobando, comprobando, comprobando. ¿Es útil? Sí, puede ser útil en algunas ocasiones. Pero también puede ser algo que estoy desaprovechando recursos. Estoy gastando ciclos en comprobar esos botones cuando a lo mejor no me interesa. Porque no estoy haciendo nada ahora mismo. Ahora mismo, bueno, ya es que he cerrado el emulador. Pero quiero decir, si no toco nada, eso no hacía nada. Y estoy todo el rato mirando, 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 mirando. No es que sea lo más óptimo posible. Por eso existe la forma asíncrona. Vamos a ver la siguiente parte. La forma asíncrona es utilizando lo que comúnmente se llaman las interrupciones. Las interrupciones lo que nos dice es que, mirad, voy a usar una función para cada vez que pulse un botón, eso manda una señal al procesador, el procesador dice, vale, me paro y voy a ejecutar esta función. ¿Vale? Eso se le llama su rutina de interrupción. Pero bueno, aquí pues, digamos que quiero hacer el símil, aunque no sea exactamente la rutina de interrupción, pero quiero hacer el símil. Esto se le llamaría también un callback, se le llama. A poner una función dentro. Esto sería lo que estuvimos viendo de un puntero a función. Le estoy pasando el nombre de una función que tiene que tener unos parámetros específicos, que ahora los veremos, de tal forma de que esa función se va a ejecutar cuando yo pulso un botón en el mando. No antes ni después. Cuando yo pulse.
Mientras no pasa absolutamente nada, lo cual es más óptimo, porque el procesador puede estar haciendo otra cosa hasta que yo pulse el botón. Entonces, eso siempre es más útil. Bueno, pues esta función se llama el Joint Event Handler. Y eso se le pasa una función. ¿Pero qué función? Pues debe tener la siguiente cabecera. El nombre da igual, pero debe tener 3 enteros sin signo de 16 bits, que eso significa el U16. Que estoy moviendo los int, los long, los float. Pues en SGDK, que me voy. En SGDK lo que se trata es de... tiene unos tipos ya un poco más personalizados. Al final, más o menos igual, ¿eh? Son typedef, o sea, son sinónimos. Y es entero U de un signet, S de signet y luego un número 8, 16, 32. ¿Vale? Que significa 8 bits, 16 bits, 32 bits. Vale, pues estos son 3 enteros que serían para el controlador que he pulsado, qué botón he pulsado y si he pulsado o he soltado. Eso también es importante. Puedo controlar cuando pulso y cuando suelto. ¿Vale? Vamos a ver el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo se basa exactamente en la misma lógica. Es decir, los mismos botones, todo. Pero la principal diferencia es que ya no lo hago a través de la rutina de read input que está en cada bucle, sino que lo hago a través de el event handler. ¿Vale? Eso es un callback. Ah, no lo he dicho. El constance está dando el error ese, pero eso es porque no tengo configurado dónde están los includes, que está aquí justo en la carpeta inc, que lo estoy viendo. La carpeta inc es para los ficheros includes. Y esto aquí lo que viene son todos los defines. Que pongan en cuenta que falta una cosa. Pero bueno, por ahora no pasa nada. Vale, la función input handler que tiene los 3 U16 y se la establezco al set event handler. De esta forma le establezco ese puntero a la función. ¿Qué es lo que hace el input handler? Lo que hace es, primero, recibo qué mando he pulsado, qué botón he pulsado y qué estado tiene ese botón. Es decir, si he pulsado o he soltado. Entonces aquí lo que tenemos es que yo hago changeit y, lógico, state y el botón. De otra forma es que cuando yo haya pulsado el botón, si quiero soltar sería el inverso. Cuando yo haya pulsado el botón, hace la acción. Si no, pues haceos otra cosa. Entonces aquí podéis ver que es exactamente igual la lógica, pero que cambia. En vez de ser value and button o and button no sé qué, pues es directamente esas 3 propiedades. Vale, ya lo tenemos. Otra cosa hecha. Entonces, si yo esto, voy a abrir la terminal de nuevo, que la quito para que no me moleste. Yo hago ahora mi cd cd express control 2 y hago aquí mi compilar. Compilamos. Como siempre parece en negro, pero hasta que yo pulso. Aquí tiene si os dais cuenta, tiene que solamente ves la última. Si os dais cuenta, no es exactamente el mismo comportamiento. Eso es por ese. Cuando pulso, cuando tal, cuando suelto, cuando pulso, pero solamente una a la vez. Esto es también por cómo está hecho. Quería que veáis los dos comportamientos. ¿Qué se suele hacer en un juego? Normalmente se suele hacer de que si es un botón que tienes que estar pulsando constantemente, como puede ser un derecha o izquierda hacia las direcciones, esos se usan de forma síncrona. Pero cuando es un botón que tú vas a pulsar muchas veces y que no quieres que esté repetido, a no ser que uses mando con autodisparo, que eso es trampa, directamente usas la síncrono, ¿vale? Es las dos formas que hay de utilizarlo. Pues con esto tenemos otro ejemplo hecho y hemos visto cómo funcionan los controles. Iremos viéndolo en otros ejemplos, cómo funcionan y cómo se hacen. Bien. ¿Por qué quería llegar hasta aquí? Porque ya empezamos a ver lo interesante. Hombre, ver una pantalla negra con letras, aunque sea que se mueva cuando pulso los botones, no es que sea lo más bonito del mundo. Lo suyo es utilizar ya fondos, animaciones, colorines, que se vea vida. Pues eso de ahí lo que nos va a hacer es que vayamos a ver los fondos, o los planos, o los backgrounds, ¿vale? Es que ha tenido como distintas secciones. Normalmente yo lo llamo o plano o background, o fondo.
Bien. Siempre, ahora ya empezamos con lo complicado. Es decir, el trabajar con gráficos en Mega Drive. Porque no es lo mismo trabajar con gráficos en el PC que trabajar con gráficos para la Mega Drive. Porque Mega Drive está preparado para algo en específico. Trabaja de una manera específica porque el hardware está hecho así. Ni más ni menos. Por ejemplo, solo existen dos planos, que en realidad son tres, pero bueno, digo son dos planos para dibujar. En cada refresco de pantalla se pintan los dos planos enteros. Pum. Cada plano está compuesto por tiles, que tienen un tamaño, recordamos, de 8 por 8 píxeles. Solo se pueden almacenar 4096 tiles. ¿Por qué? Porque es lo que es la memoria de vídeo, no hay más. La 64 kilobits. Solo se pueden dibujar 4 paletas de 16 colores cada una. Eso es que en el hardware puedes guardar paletas. Las paletas son los distintos colores que tienes disponibles. No tienes más, porque se tienen que guardar en modo indexado. Ahora lo veremos. En total, solo se pueden dibujar 61 colores. Pero espérate, vamos. 4 por 16, ¿no son 64? No. ¿Por qué? Porque miramos el último punto. Aunque esté cortaico aquí, ahora os lo explico yo. En cada planeta el primer color es transparente. En cada paleta de colores que tenemos guardado de estas 4, el primer color es el transparente. Porque no existe la transparencia en Mega Drive. No existe. Lo que se hace es el famoso efecto croma. Pones un color que va a ser el transparente y ese color no se va a mostrar. Y excepto la primera paleta, la paleta 0 se le llama, porque empieza desde 0, que será el fondo. No sé si os dado cuenta, muchos juegos que tienen unas pequeñas franjas, pues depende de la televisión, de la resolución, etcétera, unas pequeñas franjas a los lados y de pronto de un color o de pronto de otro color. Eso es por las paletas. Está hecho así por hardware. Entonces, eso nos permite tener ese juego. En realidad se pueden ampliar los colores utilizando técnicas como el palette swapping y muchas más. Pero por ahora vamos a ver lo básico. ¿Cómo se trabaja con los recursos de Mega Drive? Y esto sirve tanto para las imágenes, los mapas, los sprites. Tú no puedes coger un PNG y decirle a Mega Drive a la toma y lo tienes, búscate la vida. La Mega Drive no tiene ni idea qué es un PNG o un BMP. Bueno, un BMP sí, porque al final todo es mapa de vídeo. Pero no sabe lo que es. Solo lo que entiende son los bytes que tienen la memoria y cómo pasarlos a TIEs. Entonces, no puedes trabajar directamente. Por lo tanto, hay que convertirlo. Para eso existe una herramienta que se llama ResCom o Resource Compiler, que lee unos ficheros de extensión .res. Esos ficheros de extensión .res viene definido cada recurso, dónde está, qué propiedades tiene y cómo va a ser almacenado en el cartucho. Tampoco vamos a poner muchos recursos porque el cartucho tiene una ROM, un cartucho de ROM tiene memoria limitada, ¿vale? Normalmente el cartucho estándar de una Mega Drive eran 4 megabytes, no hay más. Entonces, eso había que tenerlo muy en cuenta. Si os dais cuenta aquí, tengo lo que es la descripción de una imagen, porque es un recurso de tipo imagen, un nombre de recurso, donde está ese fichero dentro de la carpeta res. Si os dais cuenta, estaba la carpeta res, inc, res y src. La src era para el código, la inc para los includes, los .h, y el res era para los recursos, entre otros, para los gráficos. Pues aquí lo que estoy diciendo es dónde está dentro de la carpeta res ese fichero y luego el tipo de compresión. Por ahora me quedo con eso. Si quiero más información, tengo aquí un enlace a la documentación del propio ResCom. Vale. Pero como he dicho, para utilizar ficheros de imagen hace falta que esté el formato indexado normalmente. Ahí pone no RGB, pero desde la versión 1.80 o 1.90 ya sí permite RGB, pero tiene un truco. Tú no puedes trabajar con RGB directamente, sino que tú pones en un fichero RGB y en los primeros píxeles pones, no me acuerdo si el primer tile o tal, no me acuerdo exactamente, eso está en la documentación de SGDK. Pero no, pones la paleta, los 16 colores que tú vas a utilizar. Entonces ya el propio ResCom lo convierte. Pero en realidad no trabaja la Mega Drive con RGB. O sea, trabaja con RGB porque al final trabaja con los tres colores, rojo, verde, azul, pero de 9 bits, ¿vale?
Pero no puede no trabajar con formato PNG y cosas así. Eso ya lo utiliza el RESCOM y lo convierte. ¿Cómo podemos trabajar con esto directamente con estas imágenes cuando tenga que estar haciendo los gráficos? Bien, pues existen diferentes herramientas. Entre ellos, voy a decir esto, a ver, sí, existe Photoshop y compañía, pero esos son de pago y esos pues son propietarios. Yo prefiero utilizar, o al menos por ahora para enseñaros, la versión libre, entre comillas, ¿no? Que es GIMP, GIMP y Asersprite, ¿vale? Asersprite, que es es este programita que es para hacer tema de creación de gráficos y ver un poco cómo funciona. Y aquí tienes un gestor de paletas bastante bueno e interesante. Asersprite también es de pago, aunque supuestamente puedes compilarlo, pero el binario, si lo quieres tener, es de pago. Sin embargo, existe una alternativa libre, un fork, se llama el LibreSprite, ¿vale? Que lo tengo justo aquí. LibreSprite. Esto es el LibreSprite. Voy a hacer un nuevo fichero, yo qué sé, 32 por 32. Y entonces hago aquí, y yo puedo aquí seleccionar los colores, ir coloreando. Obviamente no voy a hacer yo gran cosa, pero bueno, que sepáis que existe. Aquí tengo un montón de utilidades, herramientas, y aquí voy viendo para ir haciendo, por ejemplo, una hoja de sprites. Esto es el LibreSprite, ¿vale? Es libre y gratuito. No voy a entrar ahora mucho más en detalle, pero que sepáis que existe. Obviamente, durante la creación del videojuego que vamos a crear, que lo veremos al final de la sesión, o sea, cuál vamos a crear en las próximas sesiones, que es lo que trata este canal, directamente lo que vamos a utilizar es GIMP y todo esto para ir viendo cada uno de los gráficos. Una vez que ya tengamos el fichero .res, hago que compilo el proyecto, aunque no he terminado, solamente lo compilo. Entonces, en el makefile, que incluye SGDK, a no ser que usemos uno personalizado, directamente lo que nos va a permitir es generar un fichero .h con la información de los recursos que yo acabo de poner. Entonces, ese .h lo puedo incluir en mi código. Y lo que va a hacer es que ya va a incluir los recursos o la referencia a los recursos que yo necesite. Bien, una vez hecho eso, pues, por ejemplo, para dibujar una imagen, pues yo puedo utilizar la función vdp draw image x de extended. Está sin x o con x. Esta me gusta más porque te permite hacer más información. Que tiene los siguientes parámetros. Primero, ¿en qué plano voy a dibujar? Como he dicho, Mega Drive tiene dos planos. Y esos dos planos puedo dibujar en uno o en otro. Dependiendo de lo que yo quiera, puedo dar más sensación de movimiento o de profundidad o menos. Eso se hace utilizando prioridades y los colores transparentes que ya recordáis. Entonces, por ahora, solamente sabéis que existen dos planos. Dirección de la imagen a dibujar, lo que se hace utilizar el famoso operador ampersand para utilizar un puntero. ¿Vale? El nombre de nuestro recurso con su ampersand para que tenga referencia a ese recurso. Importante que tiene que estar el include, del punto H. Después, el tile base. El tile base significa cuál es el tile en la memoria RAM de vídeo que yo veo. Un tile, recordad que es un fragmento de memoria. Eso está en un fragmento de imagen. Eso está en la memoria de vídeo del UDP, los 64 kilobits. Y directamente lo que va a hacer es decir, vale, empieza aquí, pum. Y aquí empiezo a dibujar. ¿Vale? Posición X e Y, por si no quiero ponerlo desde el principio. Si va a cargar la paleta de colores, es decir, que la carga de la propia imagen, o lo hago yo manualmente, también existe la opción. Y luego DMA. ¿Qué es el DMA? El DMA es un dispositivo que permite pasar de la memoria externa, o en este caso ROM, a la memoria de vídeo, a la memoria RAM, o en este caso de vídeo, directamente sin necesidad que el procesador intervenga. Eso es bueno, pero cuidado porque usa el mismo bus, el mismo cable, por así decirlo. Entonces, si usa el mismo bus y la CPU y el DMA quieren a la vez, pues ahí hay un conflicto. Entonces, puede haber cuellos de botella. Por eso hay que tener mucho cuidado y no abusar del DMA o tal. Bueno, ya iremos viendo cómo se utiliza. Si se carga de CPU, se pone CPU como en este ejemplo, o si es DMA, se pone DMA y listo.
Habéis visto que he usado una macro que es para usar el tile base, que es tile attr full. Esta tile attr que veremos en los sprites. Y en este tile se encarga de que dónde está la VRAM del VDP. Lo primero que se hace, ¿cuál es la paleta que se va a utilizar para cargar con los colores correspondientes? ¿Va a tener prioridad? ¿Qué es lo de prioridad? Bueno, yo puedo dibujar un plano con prioridad o sin prioridad para el tema de que se ponga por delante o por detrás del personaje o de distintos objetos. Va a estar volteado horizontalmente, pum, horizontalmente, o verticalmente, pum. Y por último, un índice que es para decir en ese apartado de la memoria de vídeo donde va a ir escribiendo. Recordad que tenéis un límite de memoria de vídeo, entonces no podéis poner mucha imagen o muchos elementos. Pero bueno, por ahora empezamos. Bien. He dicho que puedes dibujar con prioridad o sin prioridad para hacer el tema de simular profundidad. Eso significa que tú, dependiendo de la prioridad, puedes poner el plano A o B, se le llama así, por delante o por detrás de los sprites. Existe, como he dicho, los dos planos de dibujar y el plano de sprites. Eso lo que nos va a permitir es que directamente uses un plano u otro y lo pongas por delante o por detrás. Existe un plano especial, que es el plano window o plano ventana, que se escribe normalmente en el plano A, aunque creo recordar que con SGDK lo puedes personalizar. Si no recuerdo mal, no me acuerdo. Y lo que se hace es que directamente sobreescribe en el plano A, pero este, por ejemplo, no es afectado por el desplazamiento como tal. Este se utiliza, por ejemplo, en muchos juegos para dibujar la interfaz de usuario. El HUD, el HUD. Entonces, esa interfaz de usuario lo que nos va a permitir es que se quede quieto, aunque el personaje se vaya moviendo, el fondo se vaya moviendo, pero para ti está fijo. Entonces, eso es útil. Vale, paramos antes de seguir con los sprites, porque vamos a ver el ejemplo. Bien. Además, este tiene más cositas. Ah, por esto aquí dejo un ejemplo de cómo se utiliza el ratón. No voy a entrar en detalle. Bien. Este es el ejemplo de fondos. El ejemplo de fondos, que vamos a ver primero los recursos. Los recursos tiene un fichero .res, que es el que hemos visto antes en el ejemplo, que tiene los diferentes elementos. Tenemos el fondo A que se carga con BGA y el fondo B que se carga con BGB. Esto aquí lo tengo ya porque lo he compilado antes, lo he generado antes. Directamente tengo el fichero. Aquí tengo la referencia directamente a los elementos que voy a utilizar. No voy a entrar más en detalle. Y por último aquí tengo mis dos fondos. Tengo el BGA. Bueno, esto tranquilos, que esto es porque no tengo yo bien puesto los recursos. Espérate, a ver si puedo abrirlo bien. A ver, este no quiere. Bueno, a ver. A ver, este si quiere. No. Bueno, son BMP y claro, da algunos problemillas. Voy a intentar abrirlo desde fuera. Development, Sega, Books y el 5. Son ejemplos muy sencillitos, pero es que quiero que veáis una cosa. Este de aquí, mirad. Esto es simplemente un fondo en el que se ven. Si puedo darle zoom. ¿Dónde estaba aquí el zoom? Un fondo. Aunque no parezca aquí, esto es negro, de color negro. Y lo que permite es, ese color va a ser el color transparente. Y solamente se van a ver las baldosas amarillas. Lo que voy a poner detrás, que es el otro fondo. Este que parece un cielo. Entonces, este que parece un cielo se va a ver detrás. Y como está el color transparente, aunque esté el otro fondo por delante, en este caso el B o el A, no me acuerdo exactamente, se va a ver. Entonces te da la sensación de profundidad. Así es como se trabajaban luego los juegos. Pasaba el personaje detrás de un objeto, en realidad era el mismo fondo que, como tenía cosas de color transparente, no lo veía, pero tú veías que el personaje pasaba por detrás de un objeto, ¿no? Y daba la sensación de profundidad. Pues aquí hacemos lo mismo. Tengo este fondo y tengo el otro fondo. Entonces, estos fondos los puedo utilizar ¿dónde? Bueno, pues me voy aquí al main. Fuera. Y aquí tengo lo primero. Esta función, el VPSetScreen, esto es para decir que voy a poner una resolución horizontal de 320 píxeles. Es decir, la estándar de mi red.
guardo el índice y entonces guardo este Tile User Index. Esto es una constante que me da SGDK por donde normalmente empezaría la información del VDP, que está disponible para que yo pueda utilizarla. Porque a lo mejor utiliza otra información, por verdad, pues si la sobreescribo me puedo cargar algo. Y aquí lo que hago es, con mi Draw Image X, pues directamente dibujo, fijaos, dibujo en el fondo B, el que pone VGA, da igual el nombre del recurso, con, pues sin prioridad, en la paleta 0, y quiero que esté en la posición 00, esto es que no esté volteado ni vertical ni horizontalmente, el índice por el que vamos, en la posición 00, es decir, que toda la pantalla, que cargue la paleta y utiliza CPU, ¿vale? Utilizamos CPU. Por otro lado, aquí, ¿qué es lo que hago? Aumentar el índice con el número de tiles que voy a guardar en la memoria. Una imagen en realidad tiene dos partes. Un tileset, que es el conjunto gráfico de todo lo que voy a dibujar, independientemente esté duplicado o no. Normalmente se quita los duplicados. Y por otro lado, un mapa. El mapa es que voy diciendo de ese elemento gráficos que tengo, dónde va en cada posición en la pantalla. Esto lo veremos más adelante. Entonces aquí lo que hago es, de ese tileset, que son lo que se va a guardar en la memoria de vídeo, cuáles, pues que coja todo el número de tiles y me aumente el índice. Entonces después dibujo el siguiente índice, o sea, la siguiente imagen igual, y aumento ese índice también por si quiero utilizarlo después. Entonces, si yo me vengo ya aquí y hago aquí mi terminal, me voy a... ¿Vale? Y mis backgrounds, voy a compilar. A ver, un momento. ¡Pum! Ahí está. Fijaos. Aquí tengo mi fondo azul y mi otro fondo. No veo ese fondo como estaba al principio de color negro. Porque ese color, ¿vale? Es el color transparente. ¿Por qué sé que es el transparente? Porque ese color, al estar guardando en indexado, el primer color de la paleta siempre es el transparente. Entonces siempre te he dicho que ese color negro, el color que yo quiera, lo puedo poner el que yo quiera. Siempre que esté dentro de la paleta que yo he definido. Cojo y lo pongo que sea transparente. De esta forma, directamente tengo esta sensación de movimiento. Es decir, está aquí mi baldosa amarilla y aquí está este fondo. Entonces, pues funciona mejor. Creo que hay un pequeño glitcheo, pero creo que es porque, la verdad, tengo que cambiar estos gráficos. Pues. El fondo este azul me daba algunos problemas. Lo veréis después con los sprites. Y bueno, fijaos que aquí estas dos bandas azules, ¿por qué son? Porque estoy usando la paleta cero, el fondo este del cielo, y el primer color es ese azul. Entonces por eso sale ese fondo. Ahí lo tenéis. ¿Vale? Venga, pues sigamos. Porque ahora viene el más difícil todavía. Los fondos son muy bonitos. Pero yo lo que quiero es directamente un... que podamos utilizar sprites. Vale, sí, correcto, señor Frank. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que un sprite es simplemente un objeto que va a tener algo en el juego, ya puede ser un personaje, enemigo, tal, pero normalmente no necesita una intervención de la CPU. Aquí tenemos un ejemplo, este ejemplo es de un personajillo que tengo yo aquí creado, que tiene lo que se llama una hoja de sprites. Una hoja de sprites que normalmente se define que cada fila es una animación, si os dais cuenta, una es que va hacia arriba, pues mueve los pececitos para arriba, otro va hacia la derecha, otro va hacia abajo y otro va a la izquierda. Entonces, eso es una hoja de sprites, lo que se le llama un sprite sheet. Entonces, ¿qué son los sprites? Los sprites en Mega Drive pues son esos objetos que no necesariamente necesitan intervención de la CPU. Es más, lo vais a ver que lo va a utilizar casi todo el VDP, el chip gráfico. ¿Qué tenemos en los sprites? Pues primero que tienen su propio plano, porque lo hemos visto antes en el esquema. La posición en pantalla va en píxeles, no en tiles. Ojo, cuidado. Podemos tener un total de 80 sprites por pantalla, aunque esto es ampliable con algunos truquitos. Ya os comentaré algunos en otro momento. Solo se pueden tener 20 sprites por línea horizontal.
por cada línea. La manera de cargar un sprite es igual que los planos en píxeles, pero teniendo en cuenta que son píxeles. Un sprite debe ser divisible por 8, tanto su ancho como su alto, para poder hacer el recorte. Cuando dice un sprite se refiere a cada frame. No tiene por qué ser, bueno, debería ser también divisible por 8 el conjunto de todo el sprite sheet. El tamaño máximo de un sprite en SGK de 16 por 16 tiles, 128 por 128. Sin embargo, se permite más tamaño haciendo composiciones de sprites. Cuando veis un jefe que son muy grandes, en realidad no es un solo sprite. Son varios sprites que se van moviendo uno a uno o parece dar la sensación. ¿Cómo se carga un sprite? Os preguntaréis. Ese sprite se carga de la siguiente forma. Tienes un fichero .res y tenemos el sprite, el tipo de recurso, nombre del recurso y fichero donde va a cargarse. Esto es importante, igual que el otro. Sin embargo, aquí aparecen dos números, 4 y 4, que es el ancho de cada frame en tiles y el alto de cada frame en tiles. Por eso lo he dividido por 8, porque los tiles son de 8 píxeles. Tipo de compresión que voy a utilizar, tiempo entre frames, es decir, cuánto tiempo va a tardar de una transición de animación u otra. ¿Por qué? Porque ese GDK te provee un motor de sprites de tal forma que no tengas que estar tú calculándolo. Y por último, el tipo de caja de colisión, aunque esto todavía no está implementado del todo. Está puesto, pero no está del todo implementado. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues funciona que existe una serie de funciones, que es por ejemplo, en la iniciación del motor de sprites, aunque esto en realidad puede ser obviado porque creo que ya la última versión de SGK se llama en cuanto arranca el juego. Añadir el sprite y asignar su paleta. Aquí tenemos el VDP set palette, que aunque esto es antiguo, porque ahora es pal-set palette, tengo que cambiar eso. Y aquí se hace el add sprite, que es, tienes que pasarle la definición del sprite o ¿cómo se llama? La dirección de la definición de sprite, que es el recurso que hemos cargado. Posición X, posición Y en píxeles y aquí el tile base, pero fijaos que yo no uso el guión bajo full, porque aquí dirección de para los sprites no necesito tanto. Y funciona exactamente igual, aunque ahora lo veremos. Paleta, prioridad, volteado horizontalmente, volteado verticalmente. Sí, no, perdón, vertical o horizontal. Y en cada frame se tiene que llamar a esta función para que se actualice la tabla que tiene el motor de sprites. ¿Vale? Entonces aquí dejo también todos los parámetros que hemos utilizado para almacenar sprites. La macro esta de la TTR era primero efectivamente horizontal y luego vertical. La paleta a utilizar, el flag de prioridad, etc. ¿Por qué? Porque a la hora de guardar sprites, muchas veces parece que el personaje es que tiene uno para la derecha y otro para la izquierda. No, en realidad es el mismo para el lateral, lo que va a voltearlo. Entonces, bueno, pues son pequeños truquitos. Y esto de aquí, como he dicho, es una hoja de sprites. Este de aquí es un personajillo basado en que uno de mis personajes de World of Warcraft. ¿Verdad, señor Frank AM? Que te estoy viendo en el chat. Aquí tenemos pues que tiene diferentes animaciones, uno por cada fila, y diferentes frames, uno por cada columna. Eso es importante porque ahora lo vamos a ver cómo se utiliza. ¿Por qué? Porque existe la función SPR set anim, donde yo le paso un sprite y luego la animación que debe usar, normalmente la fila. Pero la fila empieza por 0. Este sería el 0, este sería el 1, el 2, el 3 y el 4. Tengo que mejorar este gráfico porque la verdad está un poco descuadrado y no me gusta este sprite. Siguiente sprite, o sea, siguiente diapositiva. ¿Por qué quería llegar a esto? Porque recordad, los sprites también tienen su propio plano. Y ese propio plano lo que tiene es que tú puedes poner en prioridad o sin prioridad para ponerlo antes de los planos o después de los planos. De esta forma puedo dar esa sensación de profundidad. ¿Vale? Paramos aquí. Vamos a ver el ejemplo. Bien, quito la esta. Me voy a ir a ejemplo 6. Aquí. Fijaos. Aquí tengo diferentes cosas. Lo primero, bueno, primero vamos a ver los recursos, perdonad.
Aquí he hecho una carpeta aparte para los sprites y podéis ver. Joder, cómo está esto, ¿no? Joder, cómo está la cosa. Ahora no me funcionan los... Esto tiene que ser la última actualización de Visual Studio. Que no me funcione. Bueno, no pasa nada. Vamos con lo que vamos. Como puedo verlo desde fuera, no me preocupa. Fijaos, aquí tengo este. Este es el que hemos visto antes. El zoom. Y es que tengo 1, 2, 3, 4, 5 animaciones. Desde la 0 hasta la 4. Y aquí tengo otro personaje que llamaremos Sha. Que tiene también 5 animaciones. Cada uno tiene un ancho y un alto diferente. Este creo que era 32 por 64, 32 por 32, el otro era 32 por 16. ¿Cómo lo podemos ver? Bien, pues eso se ve muy sencillo. Aparte de poder verlo con los distintos editores gráficos, como puede ser GIMP, pues vamos a verlo con los ficheros .res. Pues si nos vamos al fichero .res, estas son las imágenes aquí. Aquí tenemos, fijaos, el de Sha tenemos que es 3x8, 24 de ancho y 4x8, 32 de alto. Vale, entonces me he confundido. Es 24 por 32 cada frame. Va a tardar 6 frames en cambiarse, aunque puedes ponerlo mayor o menor. Si pone 0 no hay ningún cambio, siempre se queda quieto. Y luego el de Eli tiene 4x4, es decir, 4x8 son 32 por 32 píxeles cada frame. Tiene 5 cambia cada 5 frames en teoría. No tiene compresión y el collider es un círculo. Sin embargo, esto no se utiliza porque a día de hoy no se puede, todavía no se puede utilizar. Bueno, pues son cosas que están todavía a medio hacer, lo va haciendo el señor Steph o la gente que le vaya ayudando. Yo es que no llego tanto. Vamos a ver el main. El main, ¿qué tenemos? Lo primero, bueno, ignorar los .h, eso así, pero eso es porque no tengo configurado lo include. O porque también no he cargado el fichero. Tenemos aquí una serie de defines, porque esto siempre es interesante hacerlo. Los defines, esto es para decir, mira, la animación de arriba es la 0, la 2 es la de abajo, la izquierda es la de 3, la derecha la 1 y la de estar parado la 4. Tengo dos sprites de manera global, los punteros a sprites. Y luego tengo la posición X e Y de uno de los personajes. Y luego también si está con prioridad o sin prioridad. Tengo, fijaos, voy a utilizar controles síncronos y asíncronos. Bien. Inicializo el motor de los mandos, los controladores. Establezco la función del callback para los botones. Hago que se inicialice el motor de sprites. Establezco la resolución. Y aquí lo que hago es, lo primero que he hecho es exactamente igual que el anterior ejemplo. Dibujar las dos imágenes. Y después lo que hago es lo siguiente. Hago un add sprite. El primer sprite. La dirección. La posición X e Y. Y después establezco, voy a utilizar la paleta 2. Y va a tener prioridad. Y no va a estar volteado. Lo mismo que el siguiente tal. El siguiente sprite. Y aquí establezco la paleta. Mientras que en la imagen le puedo decir que lo cargue directamente, aquí no. Aquí tengo que hacerlo manualmente, porque un sprite puede tener 1 o 20 paletas. ¿Os acordáis cuando en el Street Fighter cogéis los dos a Ryu? ¿Qué pasaba? Porque había un Ryu de otro color. Era básicamente el mismo sprite, pero con otra paleta. Por lo tanto, nos ahorrábamos un poquito de espacio. Entonces aquí hacemos lo mismo. Aquí lo que hago es que le digo que la paleta 2 vas a cargar los datos que tenga la paleta de ese sprite. Y lo mismo para el de Eli. Aquí luego hago exactamente lo mismo. Establezco la animación de los dos que estén parados. Y luego aquí, en el while, hago. Primero leo los controles síncronos. Después establezco la posición. Fijaos. Yo solamente digo, mira, el sprite shot me pone la posición X y Y la que tenga. La que tenga. Al principio va a ser fija, pero luego si uso los botones, vamos a ver cómo lo vamos cambiando. Actualizamos la tabla de sprites, es decir, el motor de sprites.
y esperamos que se pinte la pantalla. Muy bien. Ahora, vamos a ver lo de los controles. Muy bien. Lo primero que hago es leer que he pulsado. Esto es la manera síncrona. Si he pulsado el botón abajo, establezco la animación de abajo, que vaya para abajo el personaje, y aumento la I. En SGDK, la I empieza, la X y la Y empieza en la esquina superior izquierda, la X aumenta hacia la derecha y la Y aumenta hacia abajo. Entonces, si hago un más, es que voy hacia abajo. Si voy hacia arriba, hago un menos. Si voy a la izquierda, hago un la X menos, perdón, para acá. Y la Y, perdón, y la izquierda y la derecha, pues voy para acá. ¿Vale? Pues para acá. Es que para mí la pantalla está invertida, por eso cuando pongo para allá, va para allá. Y si no hago nada, me estoy quieto. Vale, perfecto. Ahora, ¿qué hacemos con la manera asíncrona? Lo primero es, si estoy en el controlador 1 y he pulsado el botón A, cambio las prioridades de los personajes. Hago que uno esté detrás de otro. Entonces lo que hago es que vaya cambiando y veamos cómo el personaje cambia con respecto a otro. Eso va a ser pues, para poder simular profundidad. Vamos a verlo. Compilamos. Bien. Tengo aquí el personajillo. Fijaos. Veréis que hay algunos pequeños errores gráficos, eso es por lo que decía, que los fondos estos me están dando algunos problemas, incluso creo que el sprite el de la limecha, me están dando algunos problemas de memoria, pero bueno, no, como es para un ejemplo me da igual. Y es una cosa, si yo pulso el B o el A, ¿ves? Va cambiando, se me da uno o el otro, uno, el otro, uno, el otro, uno, el otro. Pero solamente una vez porque estoy de manera asíncrona, perdón. Y la manera asíncrona pues también. Obviamente no he controlado nada, mira, vuelo y voló. Y entonces sigo pulsando. ¡Ah! Ha vuelto por abajo. Y no lo he controlado para nada. Esto es porque estoy guardándolo en un entero y se desborda la memoria. Entonces lo que hace es volver hacia abajo. Así todo el rato. Por eso, pues, en algunos juegos parece que eso y no es. En realidad es que no has controlado la memoria y se desborda y vuelve. Pero bueno. Bueno, y otra cosa es que esto de aquí. El personaje, pues obviamente no hay interacción, nada, porque no lo hemos hecho. Pero lo que quería era que vierais cómo va cambiando la animación. Animación hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda. Todo eso nos permite, pues que va funcionando. Bueno, ya parece que tenemos más cositas en nuestro juego. Muy bien, vamos a continuar. ¿Vale? Entonces ya tenemos otro apartado hecho, ya tenemos los sprites. Pero ahora viene el más difícil todavía. Y aquí viene lo malo. Un ordenador es una calculadora. Un ordenador trabaja con matemáticas y los juegos aún más. Porque los juegos tienes que tener en cuenta la física. Si hay gravedad, si un personaje choca con otro, si un personaje quiere hacer un movimiento de una manera que no sea arriba, abajo, derecha, izquierda, digo, sea algo sinusoidal, es decir, que vaya haciendo así, o que sea una circunferencia. Todo eso al final son matemáticas, puras y duras. Entonces, hay que tener en cuenta la utilización de estas matemáticas en la Mega Drive. Sí, ya. Ahora es cuando se acelera. El procesador que tenemos en la Mega Drive, el Motorola, obviamente tiene sus operaciones matemáticas, pero no tiene coma flotante. ¿Qué es coma flotante? Decimales. Solo trabaja con enteros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no podemos trabajar, no podemos un float, como hemos visto en la introducción de C. No existe. Aquí lo que se utiliza es un tipo especial que es el fix 16 o el fix 32. Que sepáis que existe. Y también tiene una serie de funciones que tenéis ahí escritas, muy bonitas. Tiene muchas más que podéis encontrar en las matemáticas. ¿Vale? Que incluye el propio SGDK. Pero al final la física muchas veces la tenemos que implementar nosotros, dependiendo de la lógica del juego, etc. Y a veces es bastante engorroso. Por eso mucha gente me dice, no, si para programar no hace falta matemática, pero si todo es matemática. No hay que tenerle miedo. No hay que tenerle miedo. ¿Vale?
Para este no voy a poner ejemplo. Sí que hay un ejemplo de colisiones y cosas así que podéis ver en el repositorio. Madre mía. Bueno. Tenemos lo que es las matemáticas y física. Como he dicho, hay un ejemplo de colisiones. Lo podéis ver. Pero no he querido yo tampoco meterme yo en verlo. Lo podéis ver, que veáis que cómo son, digamos, se generan los dos, estos se llaman los dos colliders, que son dos rectángulos, y ver si chocan o no chocan. Simplemente eso. Aquí viene lo divertido. Aquí viene lo divertido. Aquí tenemos la música y sonido. Digo yo que un juego, lo más interesante es que tenga música y sonido. Ya que si no, pues como que nos falta algo, ¿no? Está esto muy silencioso. Por eso Mega Drive también tenía un sistema de sonido que podías utilizar para la música, para los sonidos del juego, etc. Y muchos recordaréis que muchas de las canciones de los juegos se nos ha quedado en la memoria. La Green Hill Zone de Sonic, Go Straight de Street of Rage 2, ¿vale? El del compositor Yuzo Koshiro. Y otros tantos. O sea, es que es escuchar uno o dos acordes y es que ya, hostia, esta es no sé quién. Bueno, yo también, como decía aquí el señor Frank, es que yo estoy enfermo. ¿Qué la vamos a hacer? Entonces, ¿cómo funciona el sonido de la Mega Drive? El sonido de la Mega Drive funciona de la siguiente manera. Tenemos dos chips. El chip Yamaha IM2612, que esto lo vimos en la arquitectura, con 6 canales estéreo, FM. Y luego un Texas Instruments PSG con un sonido de 8 bits. Este se utilizaba tanto para la Master System o como sonido, digamos, extra, que puedes utilizarlo dentro del modo Mega Drive. Los dos chips son orquestados por el procesador Z80, el Zilog de toda la vida. Entonces, obviamente, en modo Master System, el procesador Z80 no tiene acceso a un chip FM. Pero bueno, que sepáis que se puede utilizar. ¿Cómo se hace la música? Lo siento, amigos, aquí no existe el MP3. No existe. Por lo tanto, aquí se utilizan los llamados trackers o distintos programas que se pueden utilizar para trabajar con el formato VGM o XGM y trabajar directamente con lo que sería el chip Yamaha. Sí, también con matemáticas, aunque no te lo creas, señor Fran M. En este caso, en el programita que estáis viendo en pantalla, es el famoso Deflemask y es uno de los más utilizados para este tema. Yo no lo tengo disponible. Tiene un coste, no sé, $20 o un poco más, no me acuerdo exactamente el coste que tiene. Pero para aquellos que pues, quieren hacer sus pinitos con la música, pues él lo tiene. Yo no, ya tanto no llego. O sea, en lo gráfico y estoy ya casi al máximo. Pues imaginaos vosotros, ya música no llego. Pero bueno, tengo algunos ficheros de música que me han dejado y tengo permiso de los autores para utilizarlo. Es más, voy a dar autoría a los autores para que lo veáis. ¿Vale? Pero antes de poder oír la música, vamos a ir viendo ya cómo trabajar con esto, con el SGDK. Lo primero, ¿cómo cargamos los recursos? Bien, para eso se utiliza lo que se llama un driver de sonido. Un driver de sonido que es un software que está preparado normalmente para el Z80, si normalmente está hecho en el ensamblador de Z80, en el que directamente tiene las instrucciones para poder leer alguna información y mandar esa información a los chips de sonido. De esta forma, ya directamente podemos tener la música. Existen un montón, ¿vale? Que muchas compañías hicieron los suyos propios, etcétera. Pero bueno, SGDK viene con unos cuantos. SGDK viene con uno. El más utilizado es el XGM, que tenemos el XGM1, que es el que normalmente se utilizaría. Y a partir de la versión 2, es decir, que es la última, o sea, ahora mismo la última versión de SGDK,
ya trae la versión 2 de este driver, el XGM2. Vamos a ver primero el XGM1, cómo se importaría un fichero. El XGM1, que utilizo el tipo de soporte XGM normal, nombre del recurso, dónde está ese recurso y el auto. Es decir, que tipo de timing. Normalmente se utiliza en función de si es PAL o NTSC. Yo le pongo auto y ya se encarga ese GDK o la consola en detectar uno u otro. Pero bueno, siempre puede ser interesante poner uno por decir, mira, este va a ser el juego de esto, y lo pones, y no pasa nada. Como he dicho, a partir de la versión 2.0 de ese GDK, ya hay una nueva versión del driver. Entonces se añadieron mejoras. Soporte para mouse y reproducción, antes no lo tenía. Velocidad de ejecución del templo ajustable, antes tampoco. El VGM ya directamente el input format. Supuestamente reduce el uso de la ROM respecto al XGM. Es que os puedo decir que la música de un juego puede ser más de un cuarto o casi más, casi llegando a la mitad del cartucho. O sea, no pensáis que todos son los gráficos. No, casi todo de un cartucho, de Mega Drive, de un juego, era la música. Porque ocupaba mucho. Bueno. El volumen ajustable tanto del chip de sonido Yamaha, del FM o de los PSG, de los, digamos, del canal de sonido del juego. Y los canales, 3 canales PCM para 8 bits. Que sabéis un poco cómo funciona. ¿Cómo se importa en XGM2? Pues muy parecido al anterior. Y es que tenemos el tipo de recurso, XGM2, nombre del recurso, nombre del fichero entre comillas y las opciones. Las opciones son parámetros para enviar a la herramienta XGM2 Tool, que esto es una herramienta que viene incluida en la última versión de SGDK. Simplemente ahí lo tenéis. Y luego, eso es para la música. Para los ficheros de sonido normalmente se utilizaban ficheros WAV muy cortitos y con un sample rate muy poquito. ¿Por qué? Porque no, si no ocuparía mucho espacio y no podría reproducirse en la Mega Drive. No tenemos muchos recursos. Entonces ponemos WAV, nombre del recurso, nombre del sonido y el driver a utilizar. PCM, tal, XGM o XGM2. ¿Vale? Y una vez añadidos todos los recursos, ya podemos pasar a utilizar un fichero .h normal y corriente, como hemos usado el de XGM. ¿Cómo se reproduce? Bueno, primero vamos a ver cómo se reproduciría la música simplemente con la función xgm2-play. Esta función lo que nos va a permitir es reproducir la música, este recurso. Para sonido está XGM Play PCM o XGM2. Como veis, tiene la versión XGM, que es la versión del driver antiguo, y la versión nueva. Obviamente el recurso tiene que estar para ese driver. Cuidado, que si no puede dar problemas. Aquí se pone el XGM2 Play. Tiene primero el nombre del recurso, tamaño del recurso y el canal a utilizar. Esto es para decir de los 6 canales o X canales que tenemos disponibles por el FM o utilizando el PSG, pero normalmente se utiliza un canal del PG de, si no recuerdo mal, el 4 o el 6. Directamente podemos reproducir soniditos, por ejemplo el de saltar, el de disparar y cosas así en ese canal. ¿Vale? Vamos a parar y vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo que tiene, vamos a tener unas cuantas musiquitas. Tiene un pequeño error, pero ya lo solucionaré. A ver, ¿dónde estás? Música. Es que hay 2 versiones de música. Ah, no tengo la última versión. Bueno, no pasa nada. Aquí tenemos esto, que es un reproductor de música para hacer, digamos, como simular las utilidades estas que venían con los juegos para testear la música. Pues todo eso viene aquí. Entonces yo quiero pararme el de Music Res. Aquí tenemos, por ejemplo, 2 recursos de música que tenemos utilizando el ¿cómo se llama? El driver XGM1. Tenemos el nombre del recurso, dónde está, que el fichero .vgm y el auto. Y lo mismo para Music 2. Son las 2 músicas que tenemos. Y en los sonidos tengo aquí 3 sonidos. Todo utilizo el driver XGM1 y puedo utilizarlo. Quiero dar las gracias al señor Diego Escudero porque me dio permiso para utilizar esta musiquita,
que lo utilizamos en 2 proyectitos que empezamos a hacer de Mega Drive. No llegaron a buen puerto, pero ahí está la musiquita. Ahora lo veréis un poco cómo funciona. El código. Bueno, el código tiene un poquito más de complicación. Simplemente lo que tengo es que importo todos los recursos. Aquí estoy guardando los recursos de audio en un array, simplemente para yo tenerlo más disponible, solo los de audio. Y aquí lo que estoy dibujando es toda la información, un fondo, cómo lo estoy estableciendo. Aquí estoy cargando un tileset, pero es para que sepáis que un tileset es simplemente un conjunto de gráficos. Esto es simplemente para guardar el 1, el 2, el 3, ya está. Establezco la paleta y establezco el event handler para la versión asíncrona. La versión síncrona creo que también la teníamos, ¿no? No, esto es solo asíncrono. Mira bien. Establecemos el tile map y esto es para dibujar un número en un apartado, simplemente. Ahora os explicaré cuál es. Y el input handler lo que hacemos es establecer si he pulsado el A y estoy reproduciendo, es decir, estoy ya con música, paro la música y ejecuto la música Music 1. Si he pulsado el B, lo mismo. Paro la música, o sea, paro la música que estoy reproduciendo y ejecuto la música. En la versión de XGM1 aquí establezco cuál es si pulso el C, que cargue un sonido y que directamente reproduzca ese sonido a través del canal 4. Fijaos, aquí lo he establecido yo que voy a usar el canal 4. Eso nos va a permitir directamente que se reproduzca a través del canal 4 del FM. Y después lo que hago es que si pulso el botón Start, paro todo lo que esté ejecutándose. Es como un stop. Aquí lo que hago con el botón izquierda o el botón derecha es cambiar el sonido que voy a reproducir. Vamos a verlo. El sonido vaya a tener un pequeño... no se va a escuchar bien. Voy a revisar una cosa importante y es esto. Porque digo yo, si no pongo el sonido, mal vamos. Pero por si acaso voy a hacer una cosa. Dame un segundo. Ahí. Para que lo oigáis vosotros. Ya está. Así debería de escucharse a través de la capturadora. La tengo configurada. Sí, voy a subir un poquito el volumen. No mucho, pero ahí lo tenéis. Vamos a reproducir esto. Vamos allá, que se va a escuchar bien. Esperemos. ¿Vale? Voy a hacer clear. Voy a hacer esto. Voy a hacer esto. Venga, va. Pero tiene que... Se ve. Ahora sí. Ahí tenemos el musical sound y ahora sí puedo hacer esto. Fijaos, aquí aparece el fondo, ese que he dicho. Y lo que estaba comentando del tile map de que yo voy cambiando los grafiquitos, es cuando yo pulso derecha e izquierda. ¿Veis? ¿Qué cambia? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, ¿cómo se va a reproducir la música? Pues si yo pulso A. No sé si lo estaría escuchando. Sí, se está escuchando. Ahí escucháis una música. Voy a poner un poquito más fuerte. Ahí estaréis escuchando la música. Yo no la escucho. Ahora la ve. Esta es otra canción. Todas hechas, he dicho que están hechas por Dios Escudero. Pulso Start. Y se para la música. Debería pararse. Ahí está, el Start. Y ahora pulso C. Se escucha ahí una serie de sonidos. Se escucha un poco distorsionado, pero que sepáis que, bueno, son los sonidos. De esta forma ya tengo para la música. Aquí tengo una música. Aquí tengo otra música. Aquí empieza más flojito. Y el Start para todo. Han visto cómo funciona la música. Tenemos el driver XGM. También el tema de utilizar los sonidos, etcétera. Todo eso nos va a ayudar. Entonces, simplemente que sepáis cómo funciona. Esto lo voy a cerrar. Esto lo voy a cerrar. Y bueno, este es el ejemplo que hemos visto de sonido. Vamos a continuar. Scroll. O desplazamiento. ¿Esto qué es? ¿Qué ocurre si una pantalla es más grande que
lo que yo pueda ver visible. ¿Qué ocurre en ese caso? Bien, pues eso ocurre que es que hay fondos que son más grandes. Entonces, en la Mega Drive solamente podemos ver 320 píxeles máximo, que son los píxeles que no ocupa la pantalla. ¿Podemos guardar un plano un poquito más grande? Sí, podemos ver un poquito más grande. Además, en los emuladores viene un apartado para poder ver el plano entero. Pero si es aún más grande y está todo en la ROM, ¿qué pasa aquí? Hay que ir haciendo ese desplazamiento para que se vaya dando esa sensación de infinito. De esta forma, se puede hacer ese desplazamiento. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues ese scroll que se puede hacer a nivel de línea, tile o plano, se puede hacer horizontalmente o verticalmente. Esto se hace es que se van cargando los tiles a nivel de memoria de vídeo y se va haciendo ese desplazamiento. Primero que se hace es cargar toda una imagen visible. Conforme se va avanzando la imagen, en una dirección hacer scroll. Y en la parte no visible se van cargando los tiles que se necesiten por fila o por columna. ¿Vale? ¿Y eso cómo se hace? Bien. Lo primero que se hace es utilizar la función VDP set scrolling mode y se establece el scroll horizontal como que puede usar plano, línea o tile. Y el V-Scroll Plane, lo mismo. Puedo usar por línea no. En este caso sería por columna tampoco. Por cada 2 tiles y por plano. ¿Vale? Este tiene menos. Y el scroll horizontal yo puedo establecerlo con un offset. Conforme más offset, más va desplazando. Lo que se va haciendo es una variable, se va dándole unos valores. Entonces va a dar la sensación de que va poquito a poco. En realidad es que se va desplazando un offset. Y al final se van generando los tiles de tal forma que se va generando en la parte que no vemos. En realidad no se ven, pero se van generando ahí. Bien. Esa era la parte manual que ahora lo veremos. Sin embargo, a partir de la versión 1.60 se introduce una estructura map o mapa. De tal forma de que yo puedo coger y ese mapa hacerlo el scroll automáticamente. Que me lo haga el propio SGDK. Para eso se utiliza primero un nuevo recurso llamado map, que se le pasa el nombre del recurso, el nombre del PNG y el tileset, que es otro recurso que vamos a ver después, los tilesets. El map tileset es el nombre del recurso, el nombre del fichero, si está optimizado o no, etcétera. Y por último, si está comprimido aquí en el mapa o etcétera. Después, con una función, la map create, creo un mapa, ¿vale? Esto es un puntero a mapa. Y aquí pongo todos los valores que necesito. Por lo primero, dónde están los valores del mapa, el recurso del mapa, plano donde voy a dibujar y el tile base que se calcula exactamente igual que para las imágenes. Y por último, aquí viene la magia, ese es el scroll to. Es directamente le pongo, dame el offset de este mapa, el offset desde 0. Y te quitas de problema. No hay que hacer todos los cálculos que veremos ahora después. ¿Vale? Paramos antes de ver los tilesets y vamos a ver el ejemplo. Como he dicho, y no quiero tampoco meterme en todo ello, como he dicho, se puede hacer tanto de línea como de columna o de tiles. Eso os dejo de ejemplo en el repositorio. Pero vamos a ver, el de Plane Scroll, que lo que quiero es ver primero los recursos. No sé por qué me está dando fallo esto de aquí. Esta ha sido la última actualización de Visual Studio, seguramente. Esto está en Plane Scroll. Aquí en el Plane Scroll tenemos una serie de recursos. Bueno, tenemos nuestro sprite, que es el mismo que hemos utilizado en el anterior, en la de Eli. El mapa, que es este paisaje tan bonito, con este fondo rojo, que es el color transparente. Por otro lado, un cielo para ponerlo de fondo, etcétera. ¿Cómo guardo eso? Pues yo solo guardo, vamos a ver aquí, como 2 imágenes. Me da igual, 2 imágenes. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos? Pues aquí en el SRC tenemos que, bueno, aquí guardo un struct con toda la información del jugador.
Y aquí tengo una serie de variables. La coordenada X, contador de píxeles, cuando voy a actualizar una columna y el índice para el tema de los gráficos. Establezco todos los valores, dibujo las imágenes, me da igual que sea un mapa o no. Guardo la paleta del sprite, todo exactamente igual que el anterior ejemplo. Y aquí establezco el modo scroll. He dicho que el scroll horizontal va a ser de tipo plano y el scroll vertical es de tipo plano. Entonces, bien, correcto. Ahora lo que hago aquí es mi funciones input handler, update física. Aquí estoy usando controles síncronos y el SP update. Y aquí en el input handler lo que hago es, si he pulsado izquierda, establezco la... ¿cómo se llama? Se me ha olvidado. Establezco lo que es la animación que vaya hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón. Si el jugador llega a más de 220 píxeles, recordad que las coordenadas en sprites son píxeles, establezco esta XORD, es para decir que ya estoy llegando al límite de la pantalla, y si no, aumento la X del sprite y ya está. Y XORD a 0. Y si estoy a la derecha, a la izquierda, si llego, si estoy a mayor de 5, muevo el personaje, pero ya está. Si no estoy pulsando ninguno de los dos botones, ni derecha e izquierda, estoy quieto, parado. Bien, ahora vamos con el Update Physics. Aquí empieza lo que he dicho, las matemáticas, la física, etc. Vamos a verlo. Lo primero que hago es establecer la posición del sprite. Punto, donde esté. Lo segundo, si he llegado al límite de pantalla de la derecha, hago un offset. Cuento los píxeles. Si contador de píxeles son 7, lo pongo a 0. ¿Por qué eso? Un tile mide 8 píxeles. Entonces quiere decir que yo he pasado ya un tile y necesito un tile. Si el offset es mayor de 1023, es decir, que he llegado al máximo porque el fondo tiene 1023 posiciones, el fondo que he usado. O sea, 1024 píxeles, si no me acuerdo más. No me acuerdo exactamente. Sí, creo que era de 1024 el máximo que he puesto de ejemplo. Esto es para el ejemplo. Lo pongo a 0 para que dé la sensación de infinito, vaya dando vueltas. Si contador de píxeles es 0, eso quiere decir que necesito poner un nuevo tile. Y pongo un nuevo tile en la derecha. Y aquí viene la magia. Dice player offset más 320. ¿Y esto qué es? Esto es el operador de desplazamiento. ¿Vale? Desplazo a la derecha 3 posiciones. ¿Vale? Esto se utiliza para simular divisiones, porque las divisiones en el Motorola 68000 es muy costoso computacionalmente. Son unos 120, no, 170 ciclos, era una burrada. Entonces, con un desplazamiento puedes simular lo mismo y a lo mejor son 8 ciclos, 9. No me acuerdo exactamente cuánto era un desplazamiento de Motorola. Entonces, es importante. Y aquí un i79 por el tema del número de tiles dentro de mi mapa. Para que vaya haciendo para que vaya dando vueltas también. Lo siguiente que hago es dibujar por así decirlo, al final de todo, dibujo los tiles nuevos que necesito. Es decir, los cojo de la ROM y los pongo al final del plano. En la parte no visible, como he dicho. De esta forma, directamente tengo esa sensación de desplazamiento. Y por último, hago el desplazamiento con el offset que yo necesito. Siempre con el menos para que vaya de derecha a izquierda, si no recuerdo mal. Vamos a verlo. Sé que esta parte es más complicada de entender, pero si se sabe utilizar es muy útil. ¿Vale? Este es el 12. Vamos a ejecutarlo. Fijaos, qué bonito, ese atardecer. No me puedo ir, me gusta que se quede ahí. Y no puedo. No puedo irme a la izquierda porque he dicho que no puedes ir. Pero si me voy aquí, va moviéndose el personaje hasta que llega a un punto y ¡pum! Y empieza a desplazarse. Fijaos que va desplazando y se va desplazando a la parte de atrás. Hay un punto en el que ahí se me ha ido, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada. Esto ha sido algún índice del propio mapa
se ha descuadrado. Esto es lo que se llama, ¿no? Un glitch. Pero bueno, por ahora, lo que es lo que yo quería mostrar, se va haciendo. Esta sensación de. Esto se le llama el efecto parallax. Pues es como está funcionando. Y está funcionando lo que hemos estado viendo. Calculo que llego a un final. Voy desplazando. Pero al final, en la parte que no se ve, voy cargando los distintos fragmentos de imagen para dar esa sensación de movimiento. ¿Vale? Esa es la parte, digamos, sencilla. La parte de. La parte, digamos, manual. Recordamos que existe la versión con mapa, que está en el ejemplo 14. Y aquí tenéis cómo cargamos un tileset y un mapa del mismo elemento. Con esto nos va a servir que el código ese tan complicado que hemos estado haciendo en este ejemplo, pues directamente se trata de creo un mapa, establezco el modo de scroll, ¿vale? Lo demás exactamente igual, es crear el sprite, establecer la animación, etc. Pero en el input handler, o en el update physics, fijaos que de todo lo que estábamos haciendo, simplemente ahora lo que hacemos es map scroll to, que por cierto creo que esto había que ponerlo con un menos, pero bueno, igual. Y ya con eso lo tengo hecho. Y lo único que hago aquí es lo de if player offset mayor que 320, offset 0. Vamos a probarlo, aunque creo que este daba otro pequeño glitcheo. Vale, vamos a probarlo. Vamos a ver. Ahí está. Fijaos. Funciona exactamente igual. ¡Eh! Ahí me hace un pack. Vale, eso seguramente será por el offset 0, que no tengo que hacerlo tan bruto. Entonces, por eso, yo creo que esto es lo del offset 0. Mira, ¡pum! ¡Pum! Vale, gracias. ¿Vale? Entonces, ya tenemos lo que es cómo hacer desplazamiento. Pero nos queda el más difícil todavía. Y ya para ir terminando. Pues sí, porque ya llevo hora y media. Y es el uso de tilesets. Los tilesets, lo he comentado varias veces, es la utilización de pequeñas colecciones de elementos gráficos para tú dibujar en la pantalla. Esto se utiliza muchísimo, sobre todo en juegos en los que las pantallas son, digamos, personalizadas. Es decir, que de pronto veas que hay un bosque, de pronto se cambia y hay una montaña. Al final es que se va dibujando en la pantalla, no son imágenes estáticas como hemos estado viendo ahora, que son la imagen ahí metida a pelo. No, esto se hace de manera dinámica. Entonces, esto es muy útil cuando tienes diferentes elementos, diferentes niveles y lo vas dibujando poco a poco. ¿Vale? Entonces, lo vamos a ir viendo. Entonces, esto de aquí, por ejemplo, que veis en la pantalla, es un tileset. Esto, ¿veis? Hay un montón de elementos. Aquí hay como una ventana, aquí hay suelo, está el suelo, aquí hay una tubería. Obviamente el color este verde sería un color transparente. Y puede ser útil para combinarlo con otros elementos. ¿Y qué se utiliza para dibujar estos mapas? Hombre, lo puedo hacer a mano, pero os puedo recomendar que no lo hagáis, por favor. ¿Qué es lo que se recomienda? Muy sencillo. Se utiliza Tilet o Tilet. Es un editor de código abierto que tiene licencia GPL que va a permitir generar mapas y gestionar los distintos tilesets. Esta es su página web, vamos a verla. Y aquí podéis descargarlo. Hay bastantes tutoriales sobre esto, pero se utiliza muchísimo, incluso profesionalmente, esta herramienta. Es muy útil y esto te permite hacer mapas. Los mapas son, digamos, de esa colección de elementos gráficos, una pantalla que vas a dibujar. Por eso, como he dicho, una imagen tiene un tileset, que es ese conjunto gráfico, y un mapa, que es lo que realmente vamos a dibujar. Normalmente lo basamos en mapas, pero que cargamos en un tileset. El tileset es lo que se carga en memoria de vídeo, y el mapa simplemente es las instrucciones para decir, esto lo dibujo aquí, esto lo dibujo aquí, esto lo dibujo aquí. Vale. Pero ¿cómo funciona esto? ¿Cómo podemos pasar esos ficheritos que están en Tilet? Porque eso al final es un ficherito que tiene un formato normalmente llamado
TMX, que son los mapas, y TSX son los tilesets. Por ahora vamos a trabajar con los TMX y los TSX. Pero, ¿cómo eso lo lee la Mega Drive? La Mega Drive no entiende qué es eso, porque un TMX es un XML, que eso es una Mega Drive, si lo lee, válgame Dios. No lo hagas, Mega Drive, por favor. O también en formato JSON, o como lo decimos aquí, el JSON. Se puede importar directamente usando Genesis Code. Fue una de las funcionalidades que implementé. Es que lee ese fichero y te genera un ficherito .h. Aunque ya desde la versión 1.80 SGDK también es compatible con este tipo de ficheros, lo cual es una ayuda bastante interesante. Simplemente se pone un tilemap. Están los tilesets, que es el fichero tsx o una imagen, y el tilemap, que es directamente el fichero tmx, pero tiene que hacer referencia a distintas capas que puede haber dentro de un fichero tmx. Y después se le pone el tipo de compresión, etc. Esto podéis ver la información en SGDK. Vamos a parar. Entonces, aquí tengo yo varios ejemplos. Vamos a ver algunos de ellos. Veamos. Aquí está. El tileset 1. El tileset 1 tengo mapabosque.tmx, que diréis, ¿esto qué es? El tmx es un fichero XML que está aquí. Fijaos todos estos números. Esto es simplemente el índice que tiene que dibujar en pantalla para mostrar en función de un tileset. Un tileset simplemente es esto. Ay, madre mía, con esto que se ha roto. A ver, este es el 1. Este de aquí tan bonito, que es como de un bosque. Fijaos qué bonito. Esto, digamos que cada tile, lo estoy haciendo a nivel de tile, tiene un índice. Y entonces yo le voy diciendo, mira, dibújame el 1, el 2, el 3, el 40, el 50, el que sea. Y voy haciendo esto que yo estaba diciendo. Estos índices los puedo, en realidad esto podría coger, que esa es la versión manual. Coger esos índices, me los llevo a un fichero .h y luego los dibujo yo manualmente. Pero vamos a hacer la versión sin la versión directamente que me permita generar esos ficheros, porque ya estamos usando la versión más avanzada de SGDK. Entonces, tenemos nuestro fichero .tmx, nuestro fichero .tsx, que lo tenemos aquí arriba. Y ahora yo me vengo aquí a mi main. En el main cargo el fichero del tileset, ¿vale? Donde tengo ahí todos los recursos. Cargo un tileset, que pongo load tileset y pongo aquí la dirección de dónde está el tileset. El índice por donde voy a cargarlo y aquí voy a usar DMA. Ojo, cuidado. Bien. Después establezco la paleta para el tileset en la paleta 0 y dibujo los tilemap. Y es que le paso el mapa, le pongo el índice y la altura. Es como dibujar un rectángulo. X inicial y rectángulo completo. Entonces ya dibuja entero en la pantalla. Y lo mismo con el mapa B, porque van a ser dos capas para tener la sensación de movimiento. Una capa de abajo, que es a lo mejor la del suelo, y por encima los arbolitos y todo esto. Y después no hago nada más, simplemente esto es para que veáis cómo funciona. Entonces, si yo esto lo cargo, este era el 9. Me cargan los recursos, me está compilando. Fijaos qué bonito. Fíjate. Me ha dibujado el mapa. Si esto lo abriera con el tile, el TMX, es que no lo tengo ahora mismo disponible. El TMX lo abriera, pues se vería perfectamente. ¿Por qué sale este rojo? Porque en la paleta del tileset el rojo estaba puesto como primer color. Como obviamente he usado la paleta 0, sale en rojo. ¿Vale? Si hubiese usado la paleta 1, no se vería. Se vería a lo mejor negro u otro color. Bien, esa es la versión, digamos, la versión usando la última versión de SGK. Si no lo tuviera, tengo que hacerlo a mano. ¿Cómo? Pues yo me vengo a mi fichero. Este es el tileset bosque, como he hecho hasta ahora. Pero ya no tengo el mapa aquí. No lo tengo como un recurso, lo tengo que generar yo.
¿Qué es lo que he hecho? Bueno, pues yo tengo un fichero .inc donde he guardado todos esos índices, uno detrás de otro, es decir, un array de enteros, uno detrás de otro, aquí metido a pelo, que esto se puede generar con distintas herramientas automatizadas, y directamente lo puedo cargar. ¿Cómo? Muy sencillo. Vamos a venir aquí, aquí. Guardo los dos mapas, que esto es para guardar los mapas, lo otro guarda los índices y esto guarda los mapas. Y lo que voy haciendo es, primero, cargo el tileset. Cargo el recurso. A ver, empiezo con el índice este. Y voy, aquí uso CPU. Bueno, para que veáis un poco la diferencia. Guardo la paleta. Y aquí lo que voy haciendo es, para cada... Fijaos. Aquí estoy recorriendo. Desde que i sea menor que 40 y luego desde que i sea menor que 28. No es muy óptimo porque esto estoy usando un doble bucle. Pero para este caso es lo que tengo que hacer. Entonces, esto 40 y 28 es el número de tiles en pantalla. 40 por 28. Es lo que se suele hacer. Y lo que se va haciendo es... Aquí voy generando el tile base de cada uno con respecto a un índice. Y lo que es que voy haciendo el índice más la posición, el índice que me va diciendo el array. Calculo la coordenada y voy poniendo la 1,1, esta, la 1,2, esta, la 1,3, esta. Todo el rato. Es una fórmula simplemente de seguir el array y haciendo la coordenada. Una vez hecho eso, hago mi direct mapa. O sea, cojo y dibujo el mapa entero con la información que tengo en estos arrays que he generado yo. Y una vez hecho eso, ya tengo mi tileset, mi tilemap directamente a partir del tileset. Vamos a verlo. Y compilamos. Fijaos. Este es el anterior. No, este es el mismo. Se ve exactamente igual, ¿por qué? Porque al final he cargado el mismo. Pero lo estoy haciendo de la siguiente manera, de la nueva manera. Entonces, se ve exactamente igual, pero que sepáis que se ha cargado manualmente. Son las dos formas que hay. ¿Se puede hacer de otra forma? Seguramente, pero son las dos formas que hemos visto hoy. Para que veáis un poco cómo funciona. Hay gente que se hace su propia herramienta, hay gente que ya depende de cada uno. ¿Vale? Pero que con esto más o menos hemos visto cómo se realizaría. ¿Vale? Aquí viene explicado un poco cómo se hace, que es que cogiendo el array, pues cargamos todos los elementos, cargamos tal, y luego vamos generando tile a tile, o podemos hacerlo como he hecho aquí, hemos generado el array entero y hemos guardado el array entero. Bien, con esto hemos terminado las dos sesiones que quería yo de introducción de Mega Drive. Ahora viene el más difícil todavía. Esto es un canal de creación de juegos. Por ahora solamente hemos hecho ejemplos. Ya es hora de crear un juego. Vamos a empezar por el más sencillo, uno de los más conocidos. En este caso, el Pong. Vamos a hacer un pequeño Pong en Mega Drive basado en, bueno, en uno se llamaba Pong, perdón. Y se basa, voy a usar los gráficos, voy a usar porque voy a hacer como un port de uno de los juegos que viene incluido en un libro que a mí de luego me ha gustado mucho por el tema de que viene explicado un poco la lógica, aunque está pensado para Python, para usar la librería Pygame. Le voy a hacer el port a Mega Drive. He estado trabajando para ir preparando para las siguientes sesiones. Vamos a basarnos en el libro Code the Classic, volumen 1, que tengo aquí. Os dejaré el enlace por si alguno lo quiere pillar. Es de la gente de Raspberry Pi. Está en inglés, eso sí. Sí, es de Raspberry Pi Magazine. Y bueno, viene explicado un poco por algunos de los juegos más clásicos. El Pong, el Frogger, el Bubble Bubble. Viene unos cuantos. Este es el volumen 1, edición 1. Quiero recordar que este mes sale, bueno, unos 10 días sale la edición 2 del volumen 1, con alguna mejora y cosas así. Pero en agosto sale el volumen 2, donde ya incluso quiero que hacen un pequeño beaten up, que yo ese tengo ganas de pillarlo. Os voy a dejar el enlace por si queréis comprarlo, ¿vale? No es que le haga publicidad, no me pagan los de Raspberry Pi, aunque tengo casi todas sus ordenadores, por no decir todo.
Pero, bueno, pues simplemente que sepáis que vamos a hacer este juego a partir de la siguiente sesión. Vamos a ir poco a poco, creando el código, explicando todo. Y seguramente serán mínimo 2, incluso 3 sesiones para ver el juego completo. ¿Vale? Porque vamos a hacer incluso los menús, el game over. Vamos a ver también el tema de los. Incluso ponerle grafiquitos que cuando la pelota rebote haga algo, ¡pum! Y yo qué sé, o incluso soniditos. Ya iremos viéndolo poco a poco. Pero esto será lo que vamos a ir viendo en las próximas sesiones, ¿vale? Oh, muchísimas gracias. He visto que me han hecho un follow. Señor Chatnap. Bueno, nada, decir que dejo siempre al final de cada presentación referencias por si queréis ver información. Bien. Como he dicho, todos los ejemplos y todo está en el acerca del canal y en YouTube en la descripción del vídeo. Cualquier duda, ya sabes que estoy disponible por el chat de aquí ahora mismo en los directos. Y si no, pues me vais a dejar un comentario allí en YouTube. Os lo digo porque aquí el chat de Twitch en desconectado se va al tiempo. Entonces no sé si podré verlo. Nada, espero que haya gustado las primeras 2 sesiones de Mega Drive, donde hemos explicado todo. Y ahora ya vamos a empezar con lo bueno. Vamos a empezar ya haciendo el juego desde cero. Así que nada, espero que os vea en la próxima sesión, que ya será la siguiente semana. Y muchísimas gracias a todos por venir. Y vamos a ir poniendo la musiquita. Hasta la próxima.